El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos en Cristo, en la prédica pasada hablamos de los principales fundamentos que lo ayudarán a mejorar su rendimiento académico. En resumen, deberá estudiar con todo su corazón y no solo hacerlo con su cerebro. Hoy continuaremos compartiendo estos fundamentos que son la parte medular de esta serie de prédicas. Ya hemos mencionado que los que son fieles en su vida cristiana pueden mejorar su rendimiento académico a pesar de no tener un alto coeficiente de inteligencia. Por cierto, si tiene un alto cociente de inteligencia, rendirá mejor en sus estudios. Sin embargo, este factor no es determinante. Por eso hemos titulado esta serie de prédicas El secreto o las claves para estudiar mejor. Hermano, si el campo es fértil y si el agricultor es diligente, a pesar que la semilla sea un poco débil, aún así podrá cosechar abundantemente. De igual forma, si su coeficiente de inteligencia no es muy alto, si cultiva su corazón y lo convierte en un buen campo espiritual y se esfuerza en sus estudios, logrará excelentes resultados. Hoy hablaremos de 3 aspectos que lo ayudarán a convertir su campo en un buen campo. Hermanos y jóvenes estudiantes, ¿qué cosa significa estudiar con todo su corazón? En pocas palabras, es dejar que su corazón lo guíe cuando estudia. Su corazón y no su mente lo deberá controlar. Es tal como el director de nuestra orquesta, Nissim, que conduce a toda nuestra orquesta, ¿sí? Es así como deberá dejar que su corazón controle sus pensamientos mientras estudia. Desde luego, para esto su corazón deberá estar cultivado con la verdad. Si no lo está, su corazón no podrá guiar sus pensamientos. Más bien, será al revés, dependiendo de su nivel espiritual. Es decir, si está en el primer, en el segundo o en el tercer nivel de fe, sus pensamientos controlarán su corazón. No obstante, si llega al nivel del espíritu, su corazón dirigirá sus pensamientos, su mente y su cerebro. A este corazón me refiero cuando digo que es un corazón cultivado con la verdad. Este corazón sincero y veraz es el corazón con un buen campo espiritual que lo guiará a tener únicamente buenos pensamientos y, por ende, a actuar de acuerdo a principios y valores honestos e íntegros. Es lo mismo al estudiar. Los que tienen este corazón con un buen campo espiritual verán todo con ojos de fe. Algunos jóvenes son negativos y tienen una actitud pasiva pensando que el estudio no es importante. Se autolimitan creyendo que no llegarán a destacar porque no son inteligentes. Tampoco tienen deseos de estudiar. Sin embargo, los que tienen un buen corazón tendrán una actitud positiva frente al estudio. Declararán en fe que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, que esforzándose al estudiar honrarán a Dios al hacer sus sueños realidad. Y, ¿saben algo, hermanos? Se hará conforme a lo que han creído. Josué y Caleb son 2 buenos ejemplos de esa determinación. Los pueblos de Canaán, dice la Biblia, parecían gigantes frente a ellos. No obstante, luego de haberlos visto, Josué y Caleb dijeron en Números capítulo 14, versículo 9, que serían como pan comido, es decir, serían fáciles de vencer. Esta es una declaración de confianza que provenía de la fe que tenían y que se menciona en la primera parte de Números, capítulo 14, versículo 8, cuando ambos dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel.
esa era su esperanza y su sueño por la heredad que iban a poseer, una tierra donde fluía leche y miel. Tal vez para usted, joven, estudiar no sea lo que más le agrade. Sin embargo, si tiene fe, triunfará en esa área en el momento que se lo proponga. ¿Por qué no declara que para usted estudiar es como pan comido? Vale decir, es fácil. A ver, jóvenes, repitan fuerte después de mí. Estudiar es para mí pan comido. Repítanlo fuerte. Desde luego, no solo basta con decirlo. Deberán esforzarse. También los que ya son adultos deberán igualmente capacitarse a pesar que no asistan a una universidad o instituto. Espero que desde ahora vean con ojos de fe no solo el capacitarse en sus estudios, sino asimismo el destacar en toda área de su vida. Hermanos y jóvenes estudiantes, en segundo lugar, los que tienen un buen campo espiritual en su corazón serán constantes y no se detendrán hasta alcanzar la meta propuesta. Los que ya han llegado al nivel del espíritu no tendrán un corazón cambiante. Por ejemplo, usted se plantea estudiar cada día una cierta asignatura en un tiempo determinado. En ese momento, alguna tentación le viene a la mente. Podrá sentirse cansado, querrá dormir o salir a pasear y distraerse. O sus amigos lo inducirán a salir a jugar, diciéndole que podrá estudiar el día de mañana. Si su corazón es un buen campo espiritual, jamás cederá ni dejará para mañana lo que se ha propuesto hacer ese día. Desechará toda tentación y se determinará a cumplir con lo que se ha planteado hacer. Hermano, si usted educa y forma a sus hijos de esta manera, con toda seguridad estudiarán bien y tendrán éxito en sus vidas. Ya les he mencionado este ejemplo. Hay obreros que no tienen educación ni habilidades específicas. Por eso no los contratan para labores de mayor responsabilidad. Lo más probable es que terminen sus vidas como simples peones u operarios. Sin embargo, si cambian de forma de pensar, de seguro que podrán aspirar a un mejor nivel de vida. Tal cual se los dije anteriormente, al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, en forma natural y voluntaria, dejarán de fumar y de beber licor. Antes gastaban su dinero en esos vicios. No obstante, ahora en el Señor se han decidido a ahorrar diariamente esa suma de dinero. Y si perseveran en esa determinación, luego de 10 o 15 años habrán ahorrado un considerable monto de dinero. Y a pesar de sus años, y aunque continúen con su labor de obreros, se sentirán mejor anímicamente porque tendrán esa cantidad ahorrada para sus años de vejez. No tendrán preocupaciones. Sin embargo, si continúan con su forma disipada de vida, se angustiarán por su futuro, se estarán volviendo viejos, tendrán más arrugas que un elefante, ya no tendrán la fuerza de antes y se inquietarán por su familia. La gente en el mundo frecuentemente padece enfermedades o tiene accidentes y deberán asumir los gastos que implican esas contingencias. No obstante, los que no tienen esta clase de mente voluble mantendrán su palabra. Una vez que deciden algo, lo mantendrán. No estoy hablando de los que derrochan su dinero en cosas superfluas o lo despilfarran en diversiones pasajeras. Los que tienen un corazón constante terminarán lo que han empezado. Si su corazón es una buena tierra, esto es un buen campo espiritual, jamás, repito, jamás dejarán para mañana lo que se han propuesto estudiar o hacer el día de hoy. Dejarán de lado toda tentación y cumplirán la meta diaria que se han planteado. No fluctuarán ni dudarán. Superarán toda limitación, problema o dificultad. Ahora bien, en su carrera por alcanzar una meta, podrá enfrentar problemas y pruebas, conflictos y desencuentros con otras personas e incluso podrá fracasar
en el intento. Pero le digo algo, mi hermano, incluso en esos momentos tan álgidos, en la medida en la que su corazón sea un buen campo espiritual, es decir, una buena tierra, su corazón se mantendrá firme. Padres, deben formar a sus hijos con esta clase de corazón inmutable, constante y firme. Y es usted el llamado a dar el ejemplo. Suponga que sus hijos elaboran un horario de estudio y lo ponen en práctica. Entonces viene el padre y les dice que como tiene el día libre, los quiere sacar a comer a un buen restaurante. En esa circunstancia, si su hijo tiene un corazón invariable, le dirá que debe cumplir con su agenda de estudio diaria. No cambiará de decisión. O si usted, mamá, le dice a su hijo que esté estudiando mucho y que mejor salga un rato a divertirse o vaya al cine con sus amigos. Si su hijo tiene un corazón constante, le dirá que si quiere ir al cine, vaya usted, pero que él tiene que estudiar. Les puedo asegurar que esta clase de jóvenes triunfarán en la vida, estudiarán y en cualquier profesión sobresaldrán. ¿Saben por qué? Porque tienen dominio sobre sus deseos, mente y pensamientos. Tal cual lo mencioné en la prédica pasada, los que tienen este buen campo espiritual en su corazón tendrán asimismo un alto coeficiente o inteligencia emocional. No necesariamente deberán tener un alto cociente de inteligencia, sino un alto coeficiente emocional. Si llega al nivel del espíritu, su corazón controlará todo su ser. Por eso tendrá un alto cociente o inteligencia emocional. Sin embargo, si no alcanza este nivel espiritual, su corazón no controlará sus emociones ni sus reacciones. Más bien, será su mente y pensamiento los que influirán en su ser y en sus acciones. Los que han llegado al nivel del espíritu tendrán dominio sobre sus sentimientos y superarán toda dificultad y prueba. Es decir, su mente y pensamientos siempre estarán en paz. No se desanimarán ni se rendirán. Más bien, proseguirán firmes hacia la meta propuesta. A ver, hermanos, ¿qué personaje en la Biblia les viene a la mente cuando hablo de esto? Filipenses, capítulo 3, versículo 3 y 14 menciona: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje ha inspirado a generaciones de cristianos y es el testimonio vivo del apóstol Pablo. ¿Qué tal si en base a las 5 características del coeficiente emocional meditamos en la actitud que tenía Pablo al plantearse una meta u objetivo en su ministerio? La primera característica del cociente emocional es la capacidad de entender, respetar y aceptar sus propios sentimientos. Hay quienes dicen que quieren vivir la vida de la manera que se les antoja, que la vida es corta y que no les importa lo que les va a suceder. En realidad, no tienen aspiraciones en sus vidas. Espero que ninguno de ustedes piense de esa manera. Por cierto, los que tienen un buen corazón no precisarán esforzarse por entender sus sentimientos, y es que siempre estarán bien, siempre reaccionarán bien. No tendrán esos altibajos patológicos emocionales. Sus sentimientos y emociones no los confundirán. Desde luego, a veces se afligirán por el reino de Dios. Sin embargo, eso será diferente a estar deprimido o desanimado o a tener sentimientos encontrados. Un ejemplo es Pablo. Mientras predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo, Pablo siempre se regocijaba a pesar de enfrentar pruebas realmente difíciles. Más bien, consoló a otros creyentes, tal cual menciona Filipenses capítulo 4, versículo 4, cuando el apóstol dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11, Pablo aconseja a los hermanos cuando dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed
de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos, vivan en paz y en armonía. Pablo tenía toda la autoridad moral y espiritual para alentar y consolar a otros creyentes porque siempre estaba alegre y en paz. Los que tienen dominio sobre su mente serán como Pablo. A pesar que el apóstol iba a ser ejecutado en Roma, estaba en paz. Más bien, su corazón se quebrantaba hasta las lágrimas en agradecimiento a Dios. ¿Ustedes recuerdan la confesión de fe que hizo el apóstol antes de ser decapitado? ¿Acaso sintió temor o miedo al enfrentar la muerte? Y no, todo su ser estaba en paz. La segunda característica del coeficiente emocional es la capacidad de controlar sus propios impulsos y sentimientos, tales como el nerviosismo o la ira, que son causa del estrés. En un sentido natural o físico, el apóstol Pablo vivió bajo una fuerte presión y estrés. Lo insultaron, persiguieron y varias veces trataron de matarlo. Padecía todas esas adversidades e infortunios injustamente. Hubo muchas ocasiones en las que muy bien pudo haberse sentido deprimido, afligido o hasta amargado. Pablo vivía en constante zozobra y peligro. Fue encarcelado, azotado y golpeado varias veces sin ni siquiera haber cometido pecado ni delito alguno. Alguien carnal podía muy bien haberse enfermado o incluso haber fallecido de ese permanente estrés y tensión. No obstante, el corazón de Pablo siempre estaba desbordante de gozo. Alababa a Dios aun cuando era golpeado o encarcelado. Hermano, la maldad en su corazón irá desapareciendo en la medida en que lo cultive y lo convierta en un buen campo espiritual. Así, sus sentimientos ya no se agitarán de nerviosismo ni de enojo. Podrá igualmente tener dominio sobre sus deseos. Su corazón estará siempre en paz. Espero que lleguen a cultivar su corazón hasta convertirlo en un buen campo espiritual. Así, a pesar de las circunstancias, vivirán en esa dimensión de gozo. Les comparto algo. Un hermano me pidió que orara porque pensaba cambiar de compañía y no quería tener contratiempos con sus nuevos compañeros ni con el gerente de la nueva empresa. Me preguntó, ¿por qué cree que va a tener problemas con sus nuevos compañeros? Si los tuviera, el problema no serían ellos, sería usted. Si usted es humilde y sirve a sus superiores o jefes y a sus colegas y está en paz con todos, no tendrá problemas ni dificultades. Si se comporta en forma recta, íntegra y honesta y, a pesar de ello, lo marginan o lo incomodan, tenga paciencia. Soporte la prueba con bondad por 2 o 3 meses y pasará. No reniegue. Procure estar en paz con los demás y trátelos con bondad. Sobrelleve el momento y todo malentendido se solucionará. ¿O acaso cree que en la empresa lo marginarán o lo menospreciarán porque no sale a beber licor con los demás trabajadores? Compórtese en forma recta, soporte 1 o 3 meses con una sonrisa en los labios. Entonces los demás cambiarán. Dios tocará sus corazones y responderá a su petición. No busque empresas perfectas porque no las hay. Si usted vive en estrés, es debido a su actitud. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, la tercera característica de este coeficiente emocional es la capacidad de autoanimarse, es decir, no desanimarse incluso a pesar de no haber logrado su objetivo. Si llega al nivel del espíritu, tendrá dominio sobre sus impulsos. Los problemas surgen cuando no puede controlar sus emociones. ¿Sabe por qué? Porque no podrá discernir en forma correcta, con una mente clara, las circunstancias debido a que no controlará sus impulsos ni su mente y tomará decisiones equivocadas. Ahora bien, si remueve esa clase de sentimientos como
el nerviosismo y la ira, entre otros, que le provocan estrés, ya no se sentirá afanado ni presionado. Simple, ¿verdad? Hermano, incluso si falla en lograr su objetivo, deberá dar gracias y estar contento porque tiene a Dios de su lado y con Dios usted es mayoría. El ministerio del apóstol Pablo era, en un sentido natural, un continuo proceso de problemas y dificultades. Donde quiera que predicara el Evangelio, los judíos celosos lo seguían para obstaculizar su labor ministerial. Incluso cuando predicaba en naciones gentiles, los judíos intentaban matarlo. ¿Se imaginan qué obsesión? Invirtieron su tiempo y dinero en su intento por asesinarlo. Sin embargo, fracasaron y ese mismo fracaso incentivó su resentimiento hacia el apóstol. Se propusieron por todos los medios obstaculizar a Pablo. Aún en Jerusalén, 40 judíos planearon atentar contra su vida. Dice la Biblia que hicieron un voto de no comer ni beber hasta matar a Pablo. ¿Se imaginan qué tal necedad? En otras palabras, si no mataban a Pablo, ellos debían morir. De esa manera tan feroz, brutal e irracional, los judíos se opusieron al apóstol. En Listra, Pablo enfrentó una situación por demás crítica. Hechos, capítulo 14, versículo 19 y 20 menciona: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice el pasaje que lo arrastraron fuera de la ciudad creyéndolo muerto, es decir, estaba casi muerto. Prosigue la escritura: pero rodeándole sus discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. En otras palabras, lo arrastraron fuera de la ciudad medio muerto, pero Pablo regresó a la misma ciudad. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos
hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera, Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.